en el país a donde ha llegado, y esto no se puede desmentir, por supuesto, porque está dicho por Cornejo, enojado porque se aprovechó hasta el último momento. Había que pagar a las 2 de la tarde y anoche en la madrugada se resolvió. A mí me parece que esto marca que no fue nada fácil tampoco para el Fondo Monetario Internacional como no lo fue para la Argentina. Perdón, yo quería decir una línea, te estás olvidando dos cosas importantes. Reforma laboral, reforma jubilatoria, que tiene mucho que ver con el ciudadano, con quien vive en la Argentina. Más allá de todas las cuestiones económicas superlativas, y acá hay gente que sabe, el tema de la reforma jubilatoria y el tema de la reforma laboral siempre estuvieron en carpeta de Cambiemos para cualquier gestión que se haga con el Fondo Monetario. Sí, por otro lado, quienes critican la lentitud de la negociación fueron los mismos que criticaban la emisión monetaria para los paquetes que se implementaron durante la pandemia, y esos paquetes de ayuda proactivos que tuvo el gobierno, tanto a nivel social como a nivel productivo, son los que permitieron que el año pasado, el año de la pospandemia, la economía argentina crezca al 10,3%, un crecimiento que fue de los más altos para las economías que se recuperaron después de la pandemia. Y que determinó que el Fondo Monetario Internacional hiciera cálculos distintos sobre el crecimiento final de este año, con medio punto más, que no es poca cosa. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de esa cuestión de lo que hizo el FMI, que en realidad es una proyección, lo que corrigió... Nunca acierta el FMI. Nunca la acierta. Pero lo dijo. Lo dijo, pero en realidad lo que está diciendo es algo que ya sabíamos. Simplemente reconoce el arrastre estadístico de 2021, ¿sí? Eso no es crecimiento. Ojo. Vamos a repasar, Víctor Hugo, qué fue lo que acordó el gobierno, y aquí también vamos a hablar del crecimiento y te voy a marcar la diferencia entre lo que plantea la Argentina y el FMI. Bueno, ¿qué acordaron? Mira, Víctor Hugo, ahí para que veas cuáles eran las metas de reducción, ¿no?, del gasto, el déficit fiscal que planteaba el FMI por un lado y lo que planteaba la Argentina. Bueno, la Argentina terminó ganando aquí, va a imponer su posición de déficit fiscal, insisto, en el fondo terminó ganando, pero igual cedió bastante a lo que pedía el FMI, ¿sí? Porque originalmente Argentina para este año había planteado un déficit de 3,3%. Termina siendo de 2,5%, pero no de 2% como quiere el FMI. De todas formas, ese 2,5 es medio punto con respecto al año pasado, que el año pasado ya se recortó a 3%, así que es un dato positivo para la Argentina, y en 2023, año electoral, otro medio punto va a reducir el déficit fiscal la Argentina. Aquí es central que se haya recortado medio punto entre año y año y no un punto entre cada año como pedía el fondo, porque eso era un brutal ajuste y también en un año electoral era complicadísimo también, ¿no?, para las proyecciones de este gobierno, que no le gusta para nada al Fondo Monetario Internacional un gobierno progresista. Y Guzmán no lo aclaró, pero dejó entrever que el déficit cero podría ser en 2025. Convergen las metas de déficit fiscal con la emisión monetaria. Esto es netamente monetario, esto es muy ortodoxo, esto es algo que en el fondo es una pelea que está ganando el FMI, ¿sí? Pero bueno, al ritmo más gradual, para que lastime menos a la sociedad argentina. Va a dejar de financiarse, bueno, en ese esquema, emisión cero en 2024. Avancemos. ¿Cómo le afecta al bolsillo, ¿no?, a la gente todo esto que estamos hablando? Y ahí te muestro, mira, Víctor Hugo, el FMI reconoce un crecimiento del 3%, ¿no?, que yo te dije que es en realidad el arrastre estadístico del año pasado. ¿Qué te dices, Guzmán? La Argentina este año puede crecer 4 o 5%. Eso es crecer más de 2021. Eso es lo que te va a permitir a vos generar empleo y aumentar la capacidad instalada. Un crecimiento por encima del 3%. Y lo que vos marcabas al principio, no va a haber un salto brusco un salto brusco cambiario, no va a haber una devaluación fuerte como pedían los sectores especulativos y los exportadores. Tanto es así que cuando el dólar ilegal se iba para arriba tenía que ver con eso que finalmente se aclara en términos positivos. Por eso es que ahora el dólar ilegal bajó y la semana que viene lo más probable es que siga bajando, porque no había ninguna razón para que el dólar ilegal se fuera a donde se fue, salvo que es un mercado chico, que lo pueden manejar, en el que pueden maniobrar y entonces llevar el dólar a un precio que parecía enloquecer a la gente. Crear una brecha en la cual usted tiene el dólar real, el oficial, a 105 y el ilegal a 230, 240, como ellos soñaban, y uno dice, bueno, aclarame un poco los tantos, no puede ser
que haya tanta diferencia. Por más que en octubre del 2020 ya hubo una diferencia del 150% en el valor del dólar real contra el dólar ilegal. Pero esta era la pretensión, esta era la idea. A mí me parece que tienen que haber discutido muchísimo no devaluar. Que el fondo le debe haber dicho 1000 veces a Guzmán, pero ¿cómo no vas a devaluar? Mirá dónde tenés el dólar ilegal. Y que Guzmán les diría, es que el dólar ilegal, ese que vos ves, es un invento y vos lo tenés que saber, porque conocés a tus amigos de aquí cómo están maniobrando. Si nosotros te vamos a pagar estos 731 millones y estamos acordando que lo vamos a hacer, no tenemos otra cosa que un superávit de 14.000 millones, ¿no? Exactamente. Lo hubo. Usted se refiere al superávit, al saldo comercial, 14.470 millones, casi 15.000 millones de dólares. Bueno, todo esto estaba sosteniendo que no había una imperiosa necesidad de devaluar, pero el fondo habrá querido que se devaluase. Sí, claro. Y el gobierno no lo hizo. A mí me parece un dato extraordinariamente importante, va por mi cuenta modestamente, porque todo lo que hago es observar comportamientos y escuchar a los que saben, como quienes están acompañándonos hoy en la mesa. ¿Qué más? No, me parece muy importante lo que dice Víctor Hugo respecto al tema de la devaluación, porque recordemos, Alfonso Prat-Gay, cuando asumió como ministro de Economía, dijo que la economía ya estaba acomodada al dólar blue. Liberaron el cepo cambiario y el primer año de Mauricio Macri hubo una inflación desenfrenada. Con lo cual, este me parece que es un punto clave. Me parece que el otro punto clave, como mencionaba, es la cuestión de la inflación y los acuerdos de precio. Lo que sí hay que prestar atención, lo que mencionaba Rosalía, el tema monetario, porque va a haber un apretón monetario al reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Así que eso va a haber que prestarle atención. Y el otro punto importante, que también hacía mención Víctor Hugo, tiene que ver con las revisiones trimestrales, porque los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los vencimientos que tiene la Argentina son ad referéndum de las revisiones trimestrales. Con lo cual, esas revisiones, cuando vaya avanzando en la negociación, recordemos que esto es una carta de intención y ahora hay que avanzar en los memorandos, tanto financieros como económicos, habrá que ver la letra chica de esos condicionamientos para las revisiones trimestrales. Exactamente. Vamos a seguir repasando qué dice el acuerdo del FMI. Yo quiero sumar qué significa devaluar. Devaluar significa una transferencia enorme, una brutal transferencia de los ingresos del trabajador al capital. Es pérdida del poder adquisitivo, es inflación. Y es lo que acaba de señalar con el ejemplo de 2016 Guillermo, ¿sí? Por eso remarcamos en la importancia de no devaluar bruscamente. Vamos a hablar como ciudadano común y corriente en lo poco que uno entiende. Si aumenta el dólar, yo estoy ganando menos, inmediatamente, instantáneamente gana menos. Pero la transferencia que menciona Rosalía tiene que ver con que el empresario, el que tiene, por ejemplo, $1.000.000, en vez de tener $1.000.000 multiplicado por 100.5, pasa a tener $1.000.000 multiplicado por 2 si esa fuera la devaluación. Es decir, pasa él a tener inmensamente más dinero, a financiar cualquier cosa que quiera respecto a mi sueldo, y mi sueldo además se va quedando cada vez más corto. Cada vez más corto y como coletazo todo cada vez más caro. Entonces el deterioro es brutal y es fundamental no devaluar. Mira, cuando Prat-Gay, recién mencionado, hace la devaluación que hace, él maneja la fortuna Fortabat. Fortabat tiene, según lo que ha trascendido bien, creíblemente, $1.000 millones en Suiza. Cuando Prat-Gay toma el gobierno, $1.000 millones se multiplicaban por 9, que era el valor del dólar. Eran 9.000 millones de pesos. Cuando él lo lleva a 17, pasaban a tener 17.000 millones de pesos. Esta es la realidad de lo que sucede con una devaluación. Ganan los que mucho tienen y pierde el laburante, perdemos cada uno de nosotros. Bien, sigamos avanzando en qué más acordó el gobierno con el FMI para tratar de que el pueblo, el argentino, no pierda, como hubiera perdido con una renovación de este acuerdo si hubiera hecho el macrismo, ¿no? Bien, financiamiento en pesos para la inversión productiva. ¿Qué te dice Guzmán? Bueno, para poder seguir generando divisas vamos a incentivar al peso, le vamos a dar valor al peso, vamos a promover el financiamiento en pesos para inversión productiva, no especulativa, más desarrollada,
desarrollo industrial y tecnológico. Fundamental, tenemos que industrializar para demandar menos bienes de capital e insumos, porque en eso se van las divisas. Cuando creces, se van en bienes de capital e insumo, entonces se va a fomentar el desarrollo industrial y tecnológico. Va a llevar años, ¿eh? Y la tasa de interés real positiva. Esa es Todo brava, esto, ¿eh? Sí, esa es brava. Bravísima. Es bravísima. Si verdaderamente Por eso, lo consiguiera, pero sigamos. Bien, y aquí seguimos, ¿no? Lo que marcaba también Guillermo Gamacurta, acuerdo de precios e ingresos con el sector privado, con toda la industria, ¿no? Y el sector alimenticio, como lo viene estableciendo este gobierno, para a su vez mejorar el salario real, que vuelva a ganar el poder adquisitivo, como este año lo hizo, en 2021 lo hizo el sector registrado, pero no el trabajador informal, que perdió 15 puntos frente a la inflación. Reducción gradual de subsidios energéticos, esto es lo negativo, y aquí nos detenemos un poquito, mucha atención, así como la emisión cero que planteaba Guillermo, aquí va a ser otro cuestionamiento, siempre y cuando no sea brusco con la clase media. Sobre todo porque ya es el único punto en el que no estuvieron plenamente de acuerdo en lo que dijeron de un lado y de otro. No dijo lo mismo el fondo que lo que dijo Guzmán. Exactamente. Guzmán en el presupuesto 2022 ya planteaba para este año una reducción de 1 punto del PBI. Es muchísimo en reducción de subsidios energéticos. Recordemos cómo vamos a reducir el gasto. Con más ingresos, con un esquema tributario progresivo, donde los que más tienen, más paguen. Pero ¿Cómo también, vamos a hacer para conseguir claro, eso? pero ¿Dónde lo van a votar? Bueno, ya se votó con la reforma de ganancias, por ejemplo. Estuvo dando señales en bienes personales, señales en ese sentido el gobierno, pero no va a tener ya este año el impuesto a la riqueza por única vez, y de eso depende la reducción de los subsidios. Y esto último aseguran y sostienen que va a crecer, como lo estipuló la Argentina, el gasto en obras, en ciencia, en tecnología, y lo que dijo nuestro compañero Darío Villarroel, fundamental, sin reforma laboral ni previsional. ¿Cuánta solvencia, Rosalía? Muchas gracias A usted. por acompañarnos de esta manera. Y también gracias, como siempre, pero es de todas las tardes, lo de él a Lautaro. Sí, recién Rosalía recordaba a Mauricio Macri cuando dijo: nosotros lo hubiésemos arreglado en 5 minutos. La crítica ahora desde la oposición justamente es que se esperó hasta el último día, hasta el día de los vencimientos. Vamos a revivir lo que había dicho el expresidente Mauricio Macri. Entonces el fondo nos dio, a partir de abril del 18, 50.000 millones de dólares. La prueba está que desde que entró la plata del fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó. Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso a te 10 quería años. preguntar. Cuando ustedes cómo se va a pagar De por medio, muchos no querían extender hasta que... Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Qué patán. Qué cosa increíble ese tipo, qué inconsciente que es, cuánto daño ha hecho. Porque además, ¿por qué no arregló en 5 minutos la deuda que había contraído con los privados entre enero del 2016 y enero del 2018? Cuando él va a pedirle el dinero al Fondo Monetario Internacional es porque es lo único que se le ocurre para solucionar el problema de que ya no le daban dinero. ¿Por qué no lo arregló? Es muy tonto, porque es tonto pero abusa también, porque nos piensa tontos además a nosotros. Después volvemos a cada uno de los temas, porque hay tanto para hablar, tantos detalles, que a cada instante tenemos que retomar nuestros pasos. Volvemos a Lautaro. Sí, esto lo dijo el expresidente Mauricio Macri hace meses y ahora es lo que repite el ala dura de Juntos por el Cambio, no solo del PRO, porque lo escuchamos a Cornejo, bueno, también a María Eugenia Vidal, y ahora vamos a ver... Era necesario Milman. Nada menos. ¿Vos sabés lo inútil que es este hombre? El grado de servilismo que tiene sobre el establishment. A ver qué dijo. Mirá lo que dijo Víctor Hugo. Gerardo Milman, ahora diputado de Juntos por el Cambio, del PRO, impulsado por Patricia Bullrich, FMI. Hace 2 años nosotros hubiésemos tardado 5 minutos en hacer un mejor acuerdo. Lo mismo que escuchábamos decir al expresidente Mauricio Macri. El gobierno hizo sufrir innecesariamente a la Argentina todo este tiempo. La pregunta es, ¿y el kirchnerismo? ¿Dónde está ahora? Es lo que pregunta Milman. Y tenemos... ¿Qué pregunta es esa? Bueno, quiere que el kirchnerismo hable. ¿Qué grado de inteligencia está revelando
este hombre, que era el 2 de Patricia Bullrich, recordemos. Víctor Hugo está imputado por contrabando de armamento a Bolivia para facilitar el golpe a Evo Morales. Preocúpese por la causa, porque sé que acá la esconden, la tapan. En algún momento va a explotar, hablando de armas, y va a tener que ir a declarar, señor Milman, Gerardo. Acá producción rápidamente me muestra o me dice que mostremos algo que se viralizó cuando Milman tuiteó esto, porque vamos a ver cuál es la fuente, cuál es la usina de ideas de Milman. ¿Recuerdan esto? Milman se copió del Rincón del Vago y la gente se burló en Twitter. El secretario de Seguridad en ese momento tuiteó la definición de las organizaciones delictivas, pero plagió al reconocido portal y las burlas no tardaron en llegar. Bueno, ahí vemos a la izquierda como Gerardo Milman dice exactamente lo mismo que a la derecha dice el Rincón del Vago. Por ejemplo, dice maras híbridas y a la derecha dice maras tradicionales. Ahora lo vemos a la izquierda, dice son las más comunes y son todo lo contrario a las anteriores. Bueno, vemos que a la derecha dice exactamente lo mismo que Milman ha tuiteado en esa oportunidad. Es como el perito Cohen. ¿Se acuerdan del perito Cohen? Claro. La causa del gas licuado. Y ese hizo daño, ¿eh? Y ese sirvió como base su dictamen para que Claudio Bonadío procese y meta en cara a un montón de personas, ¿no? El Rincón del Vago está de onda, che. Sí, da la impresión de que 4 años quedaron en paréntesis, ¿no? Cuando uno escucha a la oposición, no hay responsabilidad respecto a lo que se hizo. Y hay demanda al gobierno en solucionar estos problemas que claramente son una pesada herencia, ¿no? Pero uno escucha y parece que ellos no estuvieron en el gobierno, tanto en la provincia como a nivel nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya venimos. Por C5N, la realidad. En C5N te informamos. Arrancó la vacunación. Opinamos. Muchísimas definiciones. Esto marca una mejoría. Analizamos. Nos han dejado una deuda impagable. Es increíble, pero es real. Debatimos. Ya abrimos en la mesa. Está caliente el estudio, está caliente la actualidad. Investigamos. Es un caso muy extraño. Nos distendimos. Pochoclo en mano. Oh my God, sí. Marcamos agenda. Y hoy le vamos a dar algunos datos que no se conocen. Te entretuvimos. Empezó tu plan de sábado. No puedo más. ¿Cómo estoy? Te acompañamos. Gracias por estar vivos. Muchísimas gracias por estar allí. Es una de esas noches que nos encantan. Y te sorprendimos. En vivo desde el Cabildo. En lo personal es fuerte estar acá, Juan. Por eso, ser el canal de noticias más visto en el prime time. Gracias a ustedes. Gracias por elegirnos. Gracias por elegir C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Este jueves, Chicas Pochocleras, una explosión de series. Las entrevistas de Barbie y Fer a tus celebrities favoritas. Chicas Pochocleras con Barbie Simmons y Fernanda Arena. Jueves a la medianoche por C5N. La realidad. Este sábado llega el condimento ideal para tus fines de semana. La cocina del gato. Platos de autor. Muy bien, cocina. No sé para qué tiene el programa a la noche. Invitado sorpresa. Pasamos a un corte, comemos. Y una pizca de actualidad. Creo que la primera víctima de la pandemia fue el periodismo. Antivacuna, anticuarentena. Nos volvimos locos. La cocina del gato con Gustavo Silvestre. La cocina del gato. Este sábado a las 20 por C5N. La realidad. En C5N te informamos. Arrancó la vacunación. Opinamos. Muchísimas definiciones. Esto marca una mejoría. Analizamos. Nos han dejado una deuda impagable. Es increíble, pero es real. Debatimos. Ya abrimos en la mesa. Está caliente el estudio, está caliente la actualidad. Investigamos. Es un caso muy extraño. Nos distendimos. Pochoclo en mano. Oh my God, sí. Marcamos agenda. Y hoy le vamos a dar algunos datos que no se conocen. Te entretuvimos. Empezó tu plan de sábado. No puedo más. ¿Cómo estoy? Te acompañamos. Gracias por estar vivos. Muchísimas gracias por estar allí. Es una de esas noches que nos encantan. Y te sorprendimos. En vivo desde el Cabildo. En lo personal es fuerte estar acá, Juan. Estamos primeros en Durante el último año, volvimos a ser el canal de noticias más visto en el prime time. Gracias a ustedes. Gracias por elegirnos. Gracias por elegir C5N. Hoy, más que nunca, la realidad.
Todas las mañanas querés saber cómo va a estar el día, de qué se habla en las redes, qué camino elegir para ir a trabajar, cómo salió el partido y qué pasa en el país y en el mundo. Esto es realidad aumentada al servicio del tiempo. Todos los días, lo que querés saber para arrancar tu día está en Mañanas Argentinas, con Lucila Entín, Rubén Suárez y un equipo que juega para vos. Vamos arriba el equipo de las 6 de la mañana. Mañanas Argentinas, de lunes a viernes a las 6 por C5N, La Realidad. Hacete cargo, el programa para aprender a perdonar, a sanar, a resurgir, a amar y a vivir mejor. Solo tu vida es la capacidad que tengas de interactuar con este instante. Gracias por estar vivos, aquí ahora. Hacete cargo, con Claudio María Domínguez, viernes y sábados a la medianoche, por C5N, La Realidad. Este sábado llega el condimento ideal para tus fines de semana. La cocina del gato. Platos de autor. Muy bien, cocina. No sé para qué tiene programa a la noche. Invitado sorpresa. Pasamos a un corte, comemos. Y una pizca de actualidad. Creo que la primera víctima de la pandemia fue el periodismo. Antivacuna, anticuarentena. Nos volvimos locos. La cocina del gato, con Gustavo Silvestre. La cocina del gato. Este sábado a las 20 por C5N, La Realidad. Right Now, con Julieta Camaño. Otra noche en la pantalla de C5N. Las entrevistas que esperabas. Y una mirada diferente de la realidad. Right Now, con Julieta Camaño. 5ª temporada. Este sábado a las 23. Por C5N. La Realidad. Este jueves, Chicas Pochocleras. Una explosión de series y películas para armar tu fin de semana. Las entrevistas de Barbie y Fer a tus celebrities favoritas. Chicas Pochocleras, con Barbie Simmons y Fernanda Arena. Jueves a la medianoche por C5N. La Realidad. Todas las mañanas querés saber cómo va a estar el día, de qué se habla en las redes, qué camino elegir para ir a trabajar, cómo salió el partido y qué pasa en el país y en el mundo. Esto es realidad aumentada al servicio del tiempo. Todos los días, lo que querés saber para arrancar tu día está en Mañanas Argentinas, con Lucila Entín, Rubén Suárez y un equipo que juega para vos. Vamos arriba el equipo de las 6 de la mañana. Mañanas Argentinas, de lunes a viernes a las 6 por C5N, La Realidad. Este sábado llega el condimento ideal para tus fines de semana. La cocina del gato. Platos de autor. Muy bien, cocina. No sé para qué tiene programa a la noche. Invitado sorpresa. Pasamos a un corte, comemos.